La resurrección no fue un punto final. Fue una puerta abierta a un tiempo breve, intenso y profundamente revelador. Durante 40 días, Jesucristo no volvió a la vida pública como antes, ni retomó multitudes ni sermones masivos. Se movió en silencio, con encuentros precisos, palabras medidas y gestos cargados de eternidad. La Biblia no narra cada hora de esos días, pero deja pistas inquietantes que revelan propósito, urgencia y preparación. Lo que Jesús hizo entonces explica lo que ocurriría después, y lo que aún está por venir. Primera enseñanza: confirmó que la resurrección fue real, no simbólica. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículos 39 al 43. La resurrección de Jesucristo no fue presentada en la Biblia como una metáfora espiritual ni como una experiencia interior de los discípulos. Desde el primer momento, el mensaje fue claro: Jesús había resucitado de manera real, corporal y verificable. Los relatos insisten en detalles físicos porque Dios sabía que, si la resurrección se diluía en simbolismo, la fe cristiana perdería su fundamento. Por eso, Jesús no permitió interpretaciones ambiguas. Cuando Jesús se presentó ante los discípulos, ellos no reaccionaron con gozo inmediato, sino con temor. El texto dice que pensaban ver un espíritu. Esta reacción humana es clave, porque demuestra que ellos no estaban predispuestos a creer. Si la resurrección fuera una invención, los discípulos no habrían dudado, sin embargo, dudaron profundamente. Jesús entonces enfrentó esa confusión directamente, no con discursos abstractos, sino con evidencias concretas. Jesús dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Con estas palabras, registradas en Lucas capítulo 24, Jesús afirmó que su resurrección no era una aparición etérea. Su cuerpo había sido transformado, sí, pero seguía siendo un cuerpo real. La fe bíblica no se apoya en ideas, sino en hechos. Luego, el relato añade que Jesús les mostró las manos y los pies. Las marcas de la crucifixión no habían desaparecido. Esto enseña que la resurrección no borró la cruz, sino que la confirmó como parte del plan eterno. Las heridas glorificadas eran la prueba de que el mismo que murió era el mismo que ahora vivía. No era otro ser, no era una energía, no era un recuerdo. Aún así, los discípulos seguían dudando, esta vez no por miedo, sino por incredulidad mezclada con gozo. Este detalle es profundamente humano. Estaban viendo algo demasiado grande para procesarlo. Entonces Jesús dio una prueba aún más contundente: pidió comida. Comer es un acto físico, cotidiano, imposible para una ilusión o un símbolo. El texto dice que le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y que Jesús comió delante de ellos. Esta escena es decisiva. Dios permitió que quedara escrita para cerrar cualquier debate: la resurrección fue tangible. El cristianismo no se basa en visiones internas, sino en un Cristo que venció la muerte en el plano real. Este énfasis bíblico revela algo inquietante. Dios sabía que, con el paso del tiempo, surgirían enseñanzas que intentarían espiritualizar la resurrección para hacerla más aceptable. Pero la Escritura se adelanta a eso. El apóstol Pablo más tarde afirmaría que si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No dijo si su mensaje sigue vivo, sino si no resucitó. La resurrección real también confronta directamente al temor humano a la muerte. Si Jesús solo hubiera resucitado simbólicamente, la tumba seguiría teniendo la última palabra. Pero al resucitar corporalmente, Jesús declaró que la muerte fue derrotada en el mismo terreno donde parecía invencible. El sepulcro vacío no es poesía, es una sentencia contra la muerte. Además, el hecho de que Jesús se dejara tocar muestra que Dios no teme el examen honesto. La fe bíblica no huye de las preguntas, ni de la evidencia. Jesús invitó a comprobar, a acercarse, a tocar. Esto destruye la idea de una fe ciega en el sentido negativo. La fe cristiana es confianza basada en una revelación verificable. La resurrección literal también explica la transformación radical de los discípulos. Nadie arriesga su vida por una metáfora.
Ellos pasaron de esconderse a predicar con valentía porque sabían que Jesús no estaba vivo en sus corazones, sino vivo en realidad. Habían hablado con él, lo habían visto, lo habían tocado. Este punto es tan central que los evangelios repiten el énfasis desde distintos ángulos. No fue una alucinación colectiva, porque ocurrió en diferentes momentos, lugares y circunstancias. Jesús apareció a individuos, a grupos pequeños y a multitudes. La diversidad de testigos refuerza la realidad del acontecimiento. La resurrección corporal también apunta al futuro. Jesús no resucitó solo para demostrar poder, sino para mostrar lo que Dios hará con aquellos que creen. La promesa no es una existencia espiritual flotante, sino una resurrección real, así como la suya. Él es llamado las primicias, lo primero de muchos. Negar la resurrección literal de Jesús no es un detalle menor, es vaciar el Evangelio de su poder. Por eso los primeros cristianos predicaban un hecho, no una filosofía. Decían, a este Jesús Dios le levantó, de lo cual todos nosotros somos testigos, como se declara en el libro de los Hechos. Segunda enseñanza, se dejó ver por testigos escogidos. Libro de los Hechos capítulo 10, versículos 41 al 42. Después de resucitar, Jesucristo no se apareció de manera pública e indiscriminada. La Biblia es clara al afirmar que Dios lo levantó de los muertos y lo hizo manifiesto, no a todo el pueblo, sino a testigos que Dios había escogido de antemano. Esta decisión no fue casual ni arbitraria, sino profundamente intencional. La resurrección no fue un espectáculo, fue una comisión. El hecho de que Jesús no se presentara ante las autoridades que lo condenaron, ni ante las multitudes que lo rechazaron, revela una verdad espiritual poderosa. Dios no se revela para satisfacer la incredulidad orgullosa, sino para confirmar la fe obediente. Jesús no volvió para probarse a sí mismo, sino para preparar a quienes continuarían su obra. El libro de los Hechos declara que esos testigos habían comido y bebido con él después de la resurrección. Este detalle refuerza la cercanía y la relación. No fueron simples observadores lejanos, sino personas que convivieron con él, que lo conocían antes de la cruz y que ahora podían afirmar con autoridad que el mismo Jesús que murió era el que vivía. Estos testigos no fueron escogidos por su prestigio social ni por su influencia política. Eran pescadores, recaudadores, hombres comunes. Esto demuestra que Dios confía su verdad más grande a personas disponibles, no a las más admiradas. La credibilidad del mensaje no dependía del estatus del mensajero, sino de la veracidad del hecho. Jesús también se apareció a mujeres, algo radical para la cultura de la época. María Magdalena fue una de las primeras en verlo resucitado. En una sociedad donde el testimonio femenino no tenía peso legal, Dios decidió que ellas fueran testigos iniciales. Esto confirma que el Evangelio no sigue la lógica humana, sino la justicia divina. El apóstol Pablo más adelante afirma que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Esto elimina cualquier intento de reducir la resurrección a una experiencia privada o subjetiva. No fue una visión aislada, sino un evento presenciado por muchos, en diferentes momentos y contextos. Que Jesús se dejara ver por testigos escogidos también implicaba responsabilidad. Ver al Cristo resucitado no era un privilegio pasivo, sino una carga espiritual. Ellos no podían guardar silencio. Por eso Jesús les ordenó que fueran testigos hasta lo último de la tierra. La revelación siempre viene acompañada de misión. Este patrón revela cómo actúa Dios a lo largo de toda la Escritura. Él se manifiesta a quienes están dispuestos a obedecer. No es que Dios oculte la verdad, es que la verdad exige un corazón preparado. Jesús mismo dijo que a sus discípulos les era dado conocer los misterios del reino, pero a otros no, por causa de la dureza del corazón. Los testigos escogidos no solo vieron a Jesús vivo, también recibieron enseñanza directa del resucitado. Durante esos días, Jesús les habló del reino de Dios, afinando su entendimiento. No bastaba con haber visto, debían comprender. El testimonio no podía basarse solo en emoción, sino en verdad bien fundada. Además, el hecho de que fueran testigos previamente conocidos por Dios refuerza la soberanía divina. Nada de lo ocurrido fue improvisado. Desde antes de la cruz, Dios ya había determinado quienes llevarían el anuncio más importante de la historia humana. La resurrección no tomó a Dios por sorpresa, ni sus mensajeros fueron elegidos al azar.
Esta enseñanza también confronta la idea moderna de que Dios debe manifestarse de la forma que el ser humano exige. Jesús no apareció para convencer a curiosos, sino para enviar discípulos. La fe cristiana no se edifica sobre pruebas forzadas, sino sobre un testimonio fiel respaldado por la acción de Dios. El valor del testimonio es tan central que los apóstoles repetían una y otra vez la frase, nosotros somos testigos. No decían pensamos o sentimos, sino vimos. El cristianismo nació como un anuncio histórico, alguien murió, alguien resucitó y alguien lo vio. También hay una advertencia implícita. Quien recibe revelación y la guarda para sí, desobedece el propósito de Dios. Los testigos escogidos entendieron que callar no era una opción. Muchos de ellos pagaron con su vida el haber visto al resucitado, lo cual refuerza aún más la autenticidad de su testimonio. Esta verdad sigue vigente hoy. Dios continúa revelándose, pero busca corazones dispuestos, no espectadores exigentes. La resurrección no fue mostrada a todos porque no todos estaban dispuestos a vivir las consecuencias de creerla. Ver a Cristo vivo transforma para siempre. Tercera enseñanza, consoló a los que estaban quebrados. Evangelio según Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. Después de resucitar, Jesucristo no buscó multitudes ni escenarios públicos. Buscó corazones rotos. La Biblia describe a los discípulos encerrados, con las puertas cerradas por miedo. Estaban vivos, pero emocionalmente destrozados. Habían perdido a su maestro, su esperanza y su sentido de propósito. En ese contexto de temor profundo, Jesús se presentó en medio de ellos. Su primera obra como resucitado no fue enseñar ni corregir, sino consolar. El texto dice que Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Estas no fueron palabras formales ni religiosas, fueron medicina para almas heridas. Aquellos hombres estaban paralizados por el miedo a correr la misma suerte que Jesús. La resurrección no solo venció la muerte, también enfrentó el terror que había secuestrado sus corazones. La paz que Jesús ofreció no dependía de las circunstancias, sino de su presencia viva. Es significativo que Jesús no los reprendiera por haber huido ni por haber dudado. Humanamente, habían fallado. Sin embargo, el Cristo resucitado no llegó con acusación, sino con restauración. Esto revela una verdad poderosa: cuando Dios consuela, no ignora el pecado, pero lo trata desde la gracia. La resurrección inauguró un tiempo donde la culpa no tenía la última palabra. El Evangelio de Juan señala que Jesús les mostró las manos y el costado. Este gesto no fue para infundir temor, sino para traer seguridad. Al ver las heridas, los discípulos se llenaron de gozo. Las marcas que antes simbolizaban derrota ahora eran prueba de victoria. Jesús consoló mostrando que el sufrimiento no había sido en vano, ni el dolor había sido el final. El gozo vino después del reconocimiento. Antes hubo miedo, luego paz, y finalmente alegría. Este orden es clave. Dios no exige alegría inmediata a quien está quebrado. Primero trae paz, luego restaura la esperanza. Jesús respetó el proceso emocional de sus discípulos. Esto revela el carácter compasivo de Dios frente al quebranto humano. El relato paralelo en el Evangelio según Lucas muestra a Jesús comiendo con ellos y conversando. Estos actos sencillos tienen un peso espiritual profundo. Comer juntos era una señal de comunión y normalidad. Jesús estaba diciendo, sin palabras, que todo no estaba perdido, que la relación seguía viva, que la cercanía no había terminado con la cruz. El consuelo de Jesús también incluyó presencia. Él no habló desde lejos ni envió un mensaje. Se presentó en medio de ellos. La Biblia muestra una y otra vez que Dios consuela acercándose. Su cercanía es la respuesta al miedo. La resurrección no creó distancia entre Jesús y los suyos, la eliminó. Otro detalle revelador es que Jesús sopló sobre ellos y les dijo que recibieran el Espíritu Santo. Antes de enviarlos al mundo, sanó su interior. Dios no envía corazones rotos sin antes ministrarlos. El consuelo fue preparación. La restauración emocional era necesaria para la misión futura. María Magdalena también es un ejemplo claro de esta enseñanza. Ella lloraba junto al sepulcro, confundida y sin entender. Jesús no la corrigió por llorar, sino que la llamó por su nombre. Ese acto personal quebró su dolor. El consuelo de Dios es íntimo, no genérico. Él conoce a los quebrados por nombre.
Esta enseñanza revela que la resurrección no fue solo una victoria teológica, sino profundamente pastoral. Jesús entendía el trauma, el duelo y la desorientación. Por eso se mostró vivo a quienes más lo necesitaban. Dios no desprecia el dolor del creyente, lo visita. El miedo de los discípulos no desapareció por un discurso, sino por un encuentro. Ver al resucitado transformó su tristeza en esperanza firme. El consuelo verdadero no viene de palabras humanas, sino de la certeza de que Jesús vive y está presente aún en medio del encierro emocional. La Biblia deja claro que el consuelo de Jesús no fue momentáneo. Ese encuentro marcó un antes y un después. Aquellos hombres que estaban escondidos, días después hablarían con valentía. La paz que Jesús les dio no fue frágil, fue una paz que los sostuvo frente a la persecución. Esta enseñanza también confronta la idea de que la fe elimina automáticamente el dolor. Los discípulos creían, pero estaban quebrados. Jesús no los rechazó por eso. El cristianismo bíblico no niega el sufrimiento emocional, lo atraviesa con la presencia viva de Cristo. El consuelo de Jesús después de la resurrección demuestra que Dios no solo se interesa por la salvación eterna, sino por la sanidad interior aquí y ahora. El Cristo glorificado sigue siendo el buen pastor que cuida a sus ovejas heridas. Cuarta enseñanza. Explicó las Escrituras desde Moisés hasta los profetas. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículos 27 y 44 al 45. Después de resucitar, Jesucristo dedicó tiempo a una tarea que muchos no habrían esperado: explicar las Escrituras. No comenzó con milagros ni con señales espectaculares, sino con la palabra escrita. La Biblia afirma que, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esto revela que la resurrección no anuló la Biblia, la confirmó y la iluminó. Este acto muestra que la fe cristiana no se sostiene solo en una experiencia sobrenatural, sino en una interpretación correcta de la palabra. Jesús no dejó a sus discípulos con emociones sueltas, sino con entendimiento firme. La resurrección necesitaba ser comprendida a la luz de lo que ya había sido escrito siglos antes. Dios no improvisa, cumple lo que anunció. Cuando Jesús explicó las Escrituras, estaba corrigiendo una lectura incompleta que los discípulos habían tenido durante años. Ellos conocían los textos, pero no habían entendido el hilo central. La cruz los había desorientado porque esperaban un Mesías político, no un siervo sufriente. Jesús les mostró que el sufrimiento no era una desviación del plan, sino su cumplimiento, tal como lo anunciaron Moisés y los profetas. El camino a Emaús es clave para esta enseñanza. 2 discípulos caminaban tristes y confundidos, y Jesús, sin revelarse de inmediato, comenzó a exponer las Escrituras. Antes de abrir sus ojos, abrió su entendimiento. Esto enseña que la revelación verdadera comienza en la mente y el corazón, no solo en la vista. La fe madura se edifica sobre comprensión, no solo sobre emoción. Al recorrer la ley y los profetas, Jesús mostró que la historia bíblica es una sola narrativa que apunta a Él. Desde los sacrificios del Éxodo hasta las promesas de Isaías, todo tenía un propósito redentor. La sangre derramada, el Cordero Pascual, el siervo sufriente y el Rey prometido convergían en una sola persona. La Biblia dejó de ser una colección de textos y se convirtió en una historia coherente. Lucas también registra que Jesús dijo que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta declaración es contundente. La resurrección no fue una sorpresa ni una corrección del plan original, sino la confirmación de que Dios cumple exactamente lo que promete. Nada ocurrió fuera del diseño divino. Luego, el texto afirma que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto revela una verdad profunda: no basta con leer la Biblia, es necesario que Dios abra la mente. La resurrección trajo luz para entender lo que antes parecía oscuro. La palabra siempre estuvo allí, pero ahora tenía sentido pleno. Esta enseñanza también confronta la superficialidad espiritual. Jesús no dijo, sientan que estoy vivo, sino entiendan lo que está escrito. El cristianismo no es una fe sin contenido, sino una fe con fundamento histórico y profético. La Escritura interpretada correctamente protege al creyente del engaño y de doctrinas torcidas. Además, al explicar las Escrituras, Jesús restauró la confianza de los discípulos en la palabra. La cruz había sembrado duda,
pensábamos que Él era. Jesús les mostró que lo que parecía derrota estaba anunciado como victoria. La Biblia no falló, la expectativa humana fue la que necesitaba corrección. Este momento también marcó el inicio de la predicación apostólica. Más adelante, en el libro de los Hechos, los apóstoles predicarían usando las Escrituras para demostrar que Jesús es el Cristo. No inventaron un mensaje nuevo, proclamaron uno antiguo ahora cumplido. La enseñanza de Jesús se convirtió en el modelo de la iglesia primitiva. Explicar las Escrituras fue también un acto de misericordia. Jesús no se molestó por la lentitud de sus discípulos para entender. Caminó con ellos, explicó con paciencia y respondió a su confusión. Esto revela el corazón de Dios con quienes buscan, pero aún no comprenden del todo. La resurrección, entonces, no separa la fe del Antiguo Testamento, sino que lo ilumina. Moisés, los profetas y los salmos no quedaron obsoletos, encontraron su pleno significado. Jesús no vino a borrar, sino a cumplir. La Biblia se convirtió en una sola voz que apunta a Cristo. Esta enseñanza también nos advierte que una fe sin Biblia es frágil. La experiencia sin palabras se desvanece, pero la palabra entendida transforma. Jesús sabía que sus discípulos enfrentarían persecución, duda y oposición, por eso los ancló en las Escrituras antes de enviarlos. Quinta enseñanza: caminó con los confundidos sin revelarse de inmediato. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículos 13 al 35. Después de resucitar, Jesucristo eligió una forma sorprendente de acercarse a quienes estaban más desorientados, caminar con ellos en silencio, sin revelar de inmediato quién era. 2 discípulos iban rumbo a Emaús, cargando decepción, tristeza y confusión. No habían perdido la fe por completo, pero su esperanza estaba herida. Jesús no los interrumpió con una manifestación gloriosa, se unió a su camino. El texto dice que Jesús se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Esta frase es clave. No fue incapacidad humana solamente, sino una acción permitida por Dios. El Señor sabía que antes de revelar su identidad, debía sanar su entendimiento. Muchas veces Dios no se revela porque primero quiere transformar la manera en que interpretamos lo que vivimos. Jesús comenzó haciendo preguntas. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? No preguntó porque ignorara la respuesta, sino porque quería que ellos expresaran su dolor. Dios no desprecia la confusión del creyente, la escucha. Caminar con Jesús incluye hablar de lo que duele, aun cuando no entendemos lo que Él está haciendo. Los discípulos expresaron su decepción con palabras profundas: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esta frase revela el choque entre expectativa humana y plan divino. Jesús no los corrigió de inmediato. Permitió que verbalizaran su frustración. El proceso de sanidad espiritual muchas veces comienza reconociendo lo que esperábamos y no ocurrió como imaginábamos. Luego Jesús los confrontó con suavidad, llamándolos tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. No fue un reproche cruel, sino una corrección amorosa. Les mostró que su confusión no venía de la falta de información, sino de una lectura incompleta de las Escrituras. El problema no era que Dios hubiera fallado, sino que ellos no habían entendido el plan completo. A continuación, Jesús hizo algo decisivo: comenzó a explicarles las Escrituras, empezando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Sin decir aún quién era, explicó por qué el Cristo debía padecer antes de entrar en su gloria. Esto enseña que Dios muchas veces aclara el propósito antes de mostrar su presencia de forma evidente. La fe se fortalece cuando el entendimiento es restaurado. Es importante notar que, durante todo ese trayecto, Jesús estuvo presente, pero oculto. Esto revela una verdad inquietante y consoladora a la vez: Dios puede estar caminando contigo aun cuando no lo reconoces. La ausencia de percepción no significa ausencia de compañía. Jesús estuvo con ellos desde el inicio, aunque ellos pensaban estar solos. Al llegar al destino, Jesús hizo como que iba más lejos. No se impuso. Esperó invitación. Esto muestra el respeto de Dios por la voluntad humana. Él camina, enseña y acompaña, pero no se impone. Fueron los discípulos quienes le dijeron: quédate con nosotros. La revelación suele llegar cuando el corazón abre espacio. Fue en el momento más sencillo, al partir el pan, cuando sus ojos fueron abiertos. No fue en el camino,
ni durante la explicación, sino en la comunión. Esto enseña que muchas veces reconocemos a Jesús en la intimidad, no en la prisa. La revelación llegó cuando se detuvieron, cuando hubo cercanía y descanso. En ese instante, Jesús desapareció de su vista. Esto no fue abandono, sino transición. Ya no necesitaban verlo físicamente, porque ahora entendían espiritualmente. Ellos mismos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? La confusión se había transformado en claridad, y la tristeza en convicción. Esta enseñanza revela que Dios no siempre responde la confusión con respuestas inmediatas. A veces responde con compañía. Camina con nosotros mientras el entendimiento madura. Jesús no corrigió todo en un instante, permitió un proceso. La fe auténtica no siempre nace de revelaciones súbitas, sino de caminatas largas con Dios. El hecho de que Jesús no se revelara de inmediato también protegió a los discípulos de una fe superficial. Si lo hubieran reconocido al instante, se habrían quedado solo con la emoción del momento. Pero al entender primero las Escrituras, su fe quedó anclada en la verdad, no solo en la experiencia. Después de reconocerlo, los discípulos regresaron de inmediato a Jerusalén para anunciar lo ocurrido. La confusión había sido reemplazada por urgencia y propósito. Esto muestra que cuando el entendimiento se abre, la misión nace. El mismo camino que antes estaba cargado de tristeza ahora estaba lleno de gozo. Esta enseñanza confronta nuestra impaciencia espiritual. Muchas veces queremos respuestas rápidas, señales claras y revelaciones inmediatas. Jesús nos muestra que Dios a veces elige caminar a nuestro lado en silencio, permitiendo que el proceso haga su obra completa en nosotros. Sexta enseñanza: mostró sus heridas como prueba de amor. Evangelio según Juan capítulo 20, versículos 27 al 29. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículo 40. Después de resucitar, Jesucristo no ocultó las marcas de la cruz. Pudo haber aparecido con un cuerpo glorioso sin señales de dolor, pero eligió algo profundamente revelador: mostrar sus heridas. Las manos traspasadas, el costado abierto y los pies marcados no eran restos de una derrota pasada, sino evidencia viva de un amor que no se retracta. La resurrección no borró la cruz, la confirmó como el centro del plan de Dios. Cuando Jesús se presentó a los discípulos, una de sus primeras acciones fue mostrarles las manos y los pies. Lucas registra este gesto con intención clara. Jesús no solo dijo que estaba vivo, lo demostró con su cuerpo. Las heridas eran la prueba de continuidad. El mismo que sufrió era el mismo que ahora vivía. No hubo sustitución ni engaño. El amor que llevó a la cruz seguía presente después de la tumba vacía. El encuentro con Tomás profundiza aún más esta enseñanza. Tomás había dicho que si no veía en sus manos la señal de los clavos y no metía su mano en el costado, no creería. Jesús no lo rechazó por su duda. Días después, volvió específicamente por él. Lo invitó a tocar, a examinar, a comprobar. El amor verdadero no teme ser examinado. Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado. Esta invitación no fue solo para convencer a Tomás, sino para dejar un testimonio eterno. Dios no se ofende por la duda honesta, responde mostrando la profundidad de su entrega. Las heridas hablaron más fuerte que cualquier argumento. Es significativo que Jesús no reprendiera a Tomás antes de mostrarle las marcas. Primero le ofreció evidencia, luego exhortación. Esto revela que el amor de Dios se adelanta al juicio. Las heridas no fueron un reproche, sino una puerta hacia la fe. El dolor asumido por Cristo se convirtió en el fundamento de la confianza humana. Las heridas también funcionaron como memoria viva del precio de la redención. Jesús no permitió que el sacrificio fuera olvidado con la gloria de la resurrección. Cada marca recordaba que la vida nueva había sido comprada con sangre. El amor bíblico no es abstracto, es costoso, visible y concreto. Además, al mostrar sus heridas, Jesús redefinió el concepto de gloria. En la lógica humana, la gloria oculta el sufrimiento. En la lógica de Dios, la gloria incluye el sacrificio. Las marcas no disminuían su poder, lo confirmaban. El Cristo resucitado es glorioso precisamente porque se entregó. Este gesto también trajo sanidad emocional a los discípulos. Ver las heridas transformó su culpa en perdón. Muchos de ellos habían huido, negado o dudado. Sin embargo,
Jesús no señaló sus fallas, señaló su amor. Las heridas decían sin palabras, esto fue por ustedes. El consuelo vino al comprender cuánto habían sido amados. Isaías había profetizado que por sus llagas seríamos nosotros curados. Después de la resurrección, esas llagas seguían allí, ya no como instrumentos de dolor, sino como fuentes de sanidad y fe. La profecía se había cumplido, y las marcas lo confirmaban. Las heridas también establecen una verdad inquietante, el amor verdadero deja marcas. Jesús no salvó desde la distancia, se involucró hasta el extremo. Mostrar sus heridas fue declarar que Dios no ama de manera superficial. Ama hasta sangrar, hasta morir, hasta vencer la muerte misma. Este acto confronta una fe cómoda y sin cruz. El Cristo que resucitó no invita a una religión sin sacrificio, sino a una vida transformada por un amor que lo dio todo. Las heridas recuerdan que seguir a Jesús implica entender el valor del costo pagado. Además, las marcas visibles en el cuerpo glorificado de Cristo apuntan al juicio final. Apocalipsis describe a un cordero como inmolado y, aún así, de pie. La eternidad no borrará la cruz. Las heridas seguirán siendo el testimonio eterno del amor redentor de Dios. Mostrar las heridas también afirmó la identidad de Jesús. No era un espíritu ni una aparición, era el mismo que había sido crucificado. La fe cristiana se ancla en esa identidad continua. El que murió es el que vive, y vive con las marcas de su amor. Para los creyentes, esta enseñanza trae consuelo profundo. Las heridas de Jesús declaran que nuestro dolor no es ignorado. Dios conoce el sufrimiento porque lo llevó en su propio cuerpo. No adoramos a un Dios distante, sino a uno marcado por amor. Séptima enseñanza, restauró a quienes habían fallado. Evangelio según Juan capítulo 21, versículos 15 al 19. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículo 34. Después de resucitar, Jesucristo no evitó a quienes habían fallado en el momento más crítico. Al contrario, los buscó. La resurrección no fue usada para avergonzar, sino para restaurar. En el centro de esta enseñanza está Pedro, el discípulo que había prometido fidelidad absoluta y que, horas después, negó conocer a su maestro. Jesús no borró ese fracaso, lo redimió. El escenario es profundamente simbólico. A la orilla del mar, Jesús prepara un fuego y comparte una comida. El mismo lugar donde Pedro vuelve a pescar, como si intentara regresar a su vida anterior, se convierte en el lugar de su restauración. Dios no restaura desde la distancia, restaura en medio de la rutina, donde el corazón aún carga culpa y confusión. Jesús inicia el diálogo con una pregunta directa: ¿me amas? No menciona la negación, no enumera errores, no exige explicaciones. Va al centro del asunto. La restauración verdadera no comienza con el pasado, sino con el amor presente. Jesús no reconstruyó la confianza desde el reproche, sino desde la relación. La pregunta se repite 3 veces, reflejando las 3 negaciones. Esto no fue crueldad, fue sanidad. Cada respuesta de Pedro cerraba una herida abierta por su propio fracaso. Jesús permitió que el amor confesado públicamente reemplazara la negación pronunciada en secreto. Así actúa Dios, no tapa el pasado, lo transforma. En cada respuesta, Jesús añade una comisión: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. La restauración no terminó en perdón, incluyó responsabilidad. Dios no restaura para dejar al creyente en pausa, sino para devolverle propósito. El fracaso no descalificó a Pedro, lo preparó para cuidar a otros con humildad. Este acto revela una verdad inquietante: Dios no descarta a quienes fallan, pero tampoco ignora el proceso de sanidad. Jesús no restauró a Pedro en privado para evitar vergüenza, lo hizo de forma clara y directa para afirmar públicamente su llamado. La gracia bíblica no es silenciosa, es transformadora. Lucas afirma que el Señor resucitado se apareció a Simón. Este detalle, breve pero poderoso, muestra que Jesús buscó a Pedro incluso antes del encuentro público. La restauración comenzó en lo íntimo. Dios trata primero el corazón, luego el ministerio. La gracia siempre precede a la misión. La actitud de Jesús confronta una mentalidad religiosa que cancela a quien falla. En el reino de Dios, el arrepentimiento abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Pedro lloró amargamente después de negar a Jesús. Ese dolor no fue el final, fue el inicio de una restauración más profunda.
Es importante notar que Jesús no bajó el estándar. Restauró a Pedro, pero también le anunció el costo futuro de seguirlo. La restauración no fue un regreso a la comodidad, sino una llamada a una entrega más consciente. La gracia no elimina la cruz, la hace posible. Este patrón se repite en toda la Escritura. Dios restaura a David después de su pecado, a Moisés después de su huida, y ahora a Pedro después de su negación. El mensaje es claro, el fracaso no define al que se arrepiente, la respuesta al fracaso sí. La restauración de Pedro también trajo sanidad a la comunidad. Los demás discípulos necesitaban ver que Jesús seguía confiando en él. Dios no solo restaura individuos, restaura relaciones quebradas por el error. La gracia reordena lo que el pecado desordenó. Después de este encuentro, Pedro ya no predicó desde la autosuficiencia, sino desde la humildad. La restauración lo hizo más firme, no más arrogante. El que fue perdonado mucho, ama con mayor profundidad. Así, el fracaso se convirtió en herramienta de formación espiritual. Esta enseñanza revela que la resurrección no solo vence la muerte, también vence la culpa. Jesús vivo declara que el pasado no tiene autoridad absoluta sobre el presente. La tumba vacía es un anuncio de nuevos comienzos, incluso para quienes creen haberlo arruinado todo. La restauración también exige honestidad. Pedro no dio respuestas largas ni defensivas. Respondió con sinceridad. Dios no busca explicaciones elaboradas, busca corazones abiertos. La gracia opera donde hay verdad. Para el creyente de hoy, esta enseñanza es profundamente liberadora. Jesús no espera perfección previa, espera disposición para ser restaurado. El resucitado sigue llamando a quienes cayeron, no para recordarles su error, sino para devolverles identidad y misión. Octava enseñanza, reafirmó el llamado, no lo cambió. Evangelio según Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Evangelio según Juan capítulo 21, versículo 17. Después de resucitar, Jesucristo no reinventó la misión de sus discípulos. No presentó un plan alternativo ni corrigió su estrategia. Reafirmó el llamado que ya había dado antes de la cruz. Esto es profundamente revelador, porque muestra que la muerte y la resurrección no cambiaron el propósito de Dios, sino que lo confirmaron. Lo que Jesús había comenzado, ahora lo establecía con autoridad plena. El llamado original había sido claro, sígueme. A lo largo de su ministerio, Jesús había formado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios. La cruz no anuló ese llamado, la resurrección lo fortaleció. Al aparecerse vivo, Jesús no dijo, olviden lo anterior, sino continúen. El plan no fracasó en la cruz, se cumplió. En Mateo, Jesús declara que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esta afirmación es clave para entender la reafirmación del llamado. La misión no se sostiene en la capacidad humana, sino en la autoridad del Cristo resucitado. El mismo llamado ahora venía respaldado por un poder que había vencido la muerte. Jesús no envió a los discípulos a una tarea diferente, sino a la misma, hacer discípulos, enseñar, bautizar. El mensaje seguía siendo el mismo, pero el alcance se amplió. Antes habían sido enviados a Israel, ahora, a todas las naciones. No fue un cambio de propósito, sino una confirmación del diseño original de Dios para bendecir a toda la humanidad. La escena con Pedro en Juan 21 refuerza esta verdad. Después de restaurarlo, Jesús no lo reasignó ni lo degradó. Le devolvió exactamente el mismo llamado: cuidar, pastorear, servir. El fracaso no modificó el propósito de Dios sobre su vida. La gracia no cambia el llamado, lo restaura. Esta enseñanza confronta la idea de que Dios cambia de parecer cuando el ser humano falla. Jesús mostró lo contrario. El llamado permanece, aunque la persona deba ser sanada y restaurada. Dios no improvisa planes de respaldo. Su propósito es firme, aunque el proceso sea doloroso. Reafirmar el llamado también dio seguridad a los discípulos. Ellos habían huido, dudado y temido. Podrían haber pensado que todo había terminado. Jesús disipó esa duda con claridad, la misión seguía en pie. El mismo Jesús que los llamó junto al mar ahora los enviaba con autoridad celestial. El libro de los Hechos muestra cómo esta reafirmación dio fruto.
Los discípulos no crearon una nueva visión, proclamaron lo que Jesús les había enseñado desde el principio. La Iglesia nació de una continuidad, no de una ruptura. El Cristo resucitado confirmó cada palabra dicha antes de la cruz. Esta enseñanza revela una verdad inquietante: Dios no se contradice. Cuando llama, lo hace con conocimiento completo del camino, incluyendo las caídas. La resurrección demuestra que el plan de Dios no depende de la perfección humana, sino de la fidelidad divina. Jesús también mostró que el llamado no depende de emociones. Los discípulos aún luchaban con temor y confusión, pero Jesús no esperó a que se sintieran listos. Reafirmó el llamado antes de que se sintieran capaces. La obediencia precede a la confianza, no al revés. Reafirmar el llamado fue también una forma de sanar el pasado. Al decir vayan, Jesús estaba diciendo implícitamente, lo sigo considerando. El rechazo, la culpa y el miedo pierden fuerza cuando Dios vuelve a llamar. La voz del resucitado redefine la identidad del creyente. Esta verdad también confronta al creyente moderno. Muchos piensan que después del error Dios los relega a un segundo plano. Jesús demuestra que, cuando hay arrepentimiento, el llamado permanece. Dios no se retracta de sus dones ni de su propósito. Además, la reafirmación del llamado establece responsabilidad. Jesús no dijo todo está perdonado, descansen. Dijo vayan y hagan. La gracia no elimina la misión, la impulsa. El perdón recibido se convierte en motor para obedecer. La autoridad con la que Jesús reafirmó el llamado también garantiza su cumplimiento. Él prometió estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. El llamado no depende de la presencia física de Jesús, sino de su presencia permanente por el Espíritu. Novena enseñanza: enseñó sobre el reino de Dios. Libro de los Hechos capítulo 1, versículo 3. Después de resucitar, Jesucristo no dedicó esos días finales a hablar de sí mismo ni a resolver asuntos personales. La Biblia declara que durante 40 días se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y les habló acerca del reino de Dios. Esta elección de tema no fue casual. Jesús sabía que, sin una comprensión correcta del reino, los discípulos no podrían interpretar lo que venía después ni cumplir la misión que se les confiaría. El reino de Dios había sido el centro del mensaje de Jesús desde el inicio de su ministerio. Antes de la cruz, lo anunció; después de la resurrección, lo explicó con mayor profundidad. La diferencia es clave. Ahora los discípulos podían entenderlo desde la victoria, no desde la expectativa. La resurrección confirmó que el reino no era una idea futura lejana, sino una realidad ya inaugurada. Jesús enseñó que el reino de Dios no es un sistema político ni una restauración nacional inmediata. Esto queda claro cuando los discípulos preguntan si en ese tiempo restauraría el reino a Israel. Jesús no negó el reino, pero corrigió la expectativa. Les mostró que el reino de Dios opera primero en lo espiritual antes de manifestarse plenamente en lo visible. El reino que Jesús enseñó después de resucitar es un reino basado en autoridad divina. Él declaró que toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que el reino no depende de fuerzas humanas ni de estructuras terrenales. El rey ya había vencido a la muerte, el último enemigo, y eso validaba su gobierno absoluto. Hablar del reino de Dios después de la resurrección también significó redefinir el concepto de victoria. Para los discípulos, la cruz había parecido derrota. Jesús les mostró que, en el reino de Dios, la obediencia precede a la gloria. El sufrimiento no contradijo el reino, lo manifestó. El reino avanza no por imposición, sino por entrega. Jesús enseñó que el reino de Dios requiere testigos, no espectadores. Por eso, inmediatamente después de hablar del reino, les anunció que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo. El reino no se expande solo con conocimiento, sino con poder espiritual y obediencia práctica. El libro de los Hechos muestra que los apóstoles comprendieron esta enseñanza. No predicaron una religión nueva, sino la llegada del reino por medio de Jesucristo resucitado. Anunciaban que Dios había establecido su reino al levantar a Jesús de los muertos. La resurrección fue proclamada como el acto central del gobierno de Dios.
El reino de Dios, según Jesús, también implica transformación interior. No es solo un dominio externo, sino un reinado en el corazón. Al enseñar esto después de la resurrección, Jesús estaba preparando a los discípulos para vivir bajo una autoridad invisible, guiados por el Espíritu y no por la presión del entorno. Esta enseñanza también aclaró que el reino de Dios es presente y futuro. Ya había comenzado con la resurrección, pero aún no se había consumado. Jesús preparó a sus seguidores para vivir en esa tensión, ciudadanos de un reino eterno mientras aún caminan en un mundo caído. Jesús también mostró que el reino avanza a través del testimonio fiel, no de la fuerza. Por eso no organizó ejércitos ni estrategias humanas. Habló del reino y luego envió a predicar. La expansión del reino sería espiritual, pero con impacto real en la historia. Hablar del reino de Dios después de la resurrección dio sentido a todo lo vivido. La cruz, el sepulcro vacío, las apariciones y la ascensión no eran eventos aislados, sino parte de un mismo anuncio: Dios reina. El reino no fue postergado, fue inaugurado con poder. Esta enseñanza también confrontó el temor de los discípulos. Si Dios gobierna, entonces la persecución no tiene la última palabra. El reino de Dios es inconmovible. Jesús enseñó que su autoridad no sería limitada por cárceles, amenazas ni muerte. Esa convicción sostuvo a la iglesia naciente. El énfasis en el reino explicó por qué Jesús no se quedó más tiempo. El reino no depende de su presencia física, sino de su autoridad continua. La ascensión no fue abandono, sino entronización. El rey subió, pero su reino permaneció activo en la tierra. Para el creyente actual, esta enseñanza sigue siendo central. Jesús no vino solo a perdonar pecados, sino a establecer el gobierno de Dios sobre la vida humana. Creer en Cristo implica someterse a su reino, a su verdad y a su justicia. Décima enseñanza: mostró que la fe madura requiere evidencia y obediencia. Evangelio según Juan capítulo 20, versículos 24 al 29. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículo 48. Después de resucitar, Jesucristo dejó claro que la fe auténtica no es ingenua ni pasiva. No pidió a sus discípulos una credulidad ciega, pero tampoco permitió una fe estancada en la duda. Con paciencia y autoridad, Jesús mostró que la fe madura se construye sobre evidencia revelada y se demuestra mediante obediencia. La resurrección no anuló la razón, la iluminó. El caso de Tomás es central para comprender esta enseñanza. Él no estaba presente cuando Jesús le apareció por primera vez a los discípulos y expresó abiertamente su incredulidad. Dijo que si no veía y tocaba las heridas, no creería. Esta declaración no fue censurada inmediatamente. La Biblia muestra que Jesús escuchó esa duda y volvió, no para humillar, sino para responder con evidencia. Cuando Jesús se presentó nuevamente, se dirigió directamente a Tomás. Le ofreció exactamente lo que había pedido: ver y tocar. Este gesto revela que Dios no teme la duda honesta cuando nace del deseo de creer. La fe madura no ignora la evidencia, la reconoce cuando Dios la presenta. Jesús mostró que la resurrección no es frágil frente al examen. Sin embargo, Jesús no se quedó solo en la evidencia. Después de permitir a Tomás comprobar, añadió una declaración decisiva: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Con esto, Jesús estableció un equilibrio esencial. La evidencia lleva a la fe, pero la fe madura no exige pruebas constantes. Aprende a confiar en la verdad revelada. Este encuentro muestra que la fe no se reduce a una experiencia emocional momentánea. Tomás pasó de la incredulidad a una confesión profunda: Señor mío y Dios mío. La evidencia condujo a una entrega total. La fe madura siempre desemboca en reconocimiento de autoridad y sumisión del corazón. Lucas registra que Jesús dijo a los discípulos: vosotros sois testigos de estas cosas. Ser testigo implica haber visto, pero también dar testimonio con la vida. La fe madura no se queda en la experiencia personal, se expresa en obediencia pública. Ver al resucitado implicaba vivir conforme a esa verdad. Jesús también mostró que la obediencia es la prueba visible de la fe. Antes de la resurrección, muchos seguían a Jesús por los milagros. Después de la resurrección,
seguirlo significaba obedecer sin verlo físicamente. La fe madura aprende a caminar sin señales constantes, confiando en la palabra recibida. La resurrección estableció una nueva etapa en la relación entre Dios y el creyente. Jesús no estaría siempre presente de forma visible, pero su autoridad permanecería. Por eso enseñó que la fe debía crecer hacia una confianza obediente, sostenida por la verdad revelada y no por la necesidad de pruebas repetidas. Esta enseñanza confronta dos extremos peligrosos. Por un lado, una fe que exige señales constantes termina debilitándose. Por otro, una fe que rechaza toda evidencia se vuelve frágil y manipulable. Jesús mostró un camino equilibrado, evidencia suficiente para creer, obediencia constante para madurar. La fe madura también implica aceptar el testimonio confiable. Jesús no se apareció a cada creyente futuro, pero dejó testigos. Creer en la resurrección hoy no es creer sin fundamento, sino confiar en un testimonio histórico respaldado por vidas transformadas y por la acción continua de Dios. La obediencia, entonces, se convierte en el lenguaje de la fe madura. No es una obediencia forzada, sino una respuesta natural a la verdad comprendida. Los discípulos obedecieron porque sabían que Jesús vivía. La fe que no produce obediencia se queda incompleta. Jesús también enseñó que la fe madura persevera aun cuando no ve resultados inmediatos. Los discípulos fueron enviados a esperar la promesa del Espíritu. Creer implicó esperar. La obediencia incluyó paciencia. La fe madura no se desespera cuando Dios actúa en procesos. Esta enseñanza revela que Dios no busca creyentes dependientes de experiencias extraordinarias constantes, sino discípulos firmes en convicción. La resurrección fue el evento definitivo que sostuvo la fe apostólica. A partir de allí, la obediencia fue el camino cotidiano. La fe madura también transforma la identidad. Tomás pasó de dudar a confesar. Los discípulos pasaron de temer a proclamar. La evidencia recibida produjo obediencia valiente. Cuando la fe crece, el carácter cambia. Para el creyente actual, esta enseñanza es profundamente práctica. Dios no promete señales diarias, pero sí una verdad firme. La fe madura aprende a obedecer aun cuando no siente, aun cuando no ve, porque ya ha sido convencida por la verdad de la resurrección. 11ª enseñanza. Preparó a sus seguidores para vivir sin su presencia física. Evangelio según Juan capítulo 16, versículos 7 al 13. Libro de los Hechos capítulo 1, versículos 4 al 11. Después de resucitar, Jesucristo fue muy consciente de algo crucial: no permanecería físicamente con sus discípulos para siempre. Por eso, una de sus prioridades durante esos días fue prepararlos para una etapa completamente nueva, una vida de fe sin su presencia visible. La resurrección no era el regreso a la antigua forma de relación, sino la transición hacia algo más profundo y permanente. Antes de la cruz, los discípulos dependían de la presencia física de Jesús para todo. Le hacían preguntas directas, caminaban con él, veían sus milagros. Pero esa forma de relación tenía un límite. Jesús sabía que, si no los preparaba, su partida los dejaría desorientados. Por eso les habló claramente de su ausencia y del propósito que ésta tendría. Jesús declaró que les convenía que él se fuera, porque si no se iba, el Consolador no vendría. Esta afirmación debió resultar desconcertante. ¿Cómo podía ser mejor que Jesús no estuviera físicamente con ellos? Sin embargo, aquí se revela una verdad profunda: la fe madura no depende de ver, sino de ser guiada por el Espíritu. Prepararlos para vivir sin su presencia física fue un acto de amor, no de abandono. Jesús no los dejó sin dirección. Les prometió al Espíritu Santo, quien no estaría limitado por un cuerpo ni por un lugar. La presencia de Dios dejaría de ser externa para convertirse en interna. El Maestro ya no caminaría delante de ellos, ahora viviría dentro de ellos. En Hechos, Jesús les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Esto muestra que la transición no debía hacerse por impulso humano, sino por dependencia total de Dios. Vivir sin la presencia física de Jesús requería poder espiritual, no solo buenas intenciones. La ascensión fue parte clave de esta enseñanza.
Jesús no desapareció en secreto, ascendió delante de ellos. Esto les permitió entender que su ausencia no era pérdida, sino exaltación. Él no se fue porque falló, sino porque había cumplido. Ahora reinaba con autoridad, aunque ya no fuera visible. Los ángeles dijeron a los discípulos que no se quedaran mirando al cielo. Ese mensaje es profundamente simbólico. Jesús ya no estaría físicamente allí, pero la misión continuaba en la tierra. Vivir sin su presencia física implicaba caminar por fe y obediencia, no por nostalgia. Jesús también los preparó emocionalmente. Sabía que su ausencia podía generar miedo e inseguridad. Por eso repitió que no los dejaría huérfanos. La fe cristiana no es una fe abandonada, es una fe acompañada por el Espíritu, incluso cuando no hay señales visibles. Esta enseñanza transformó la manera en que los discípulos entendían la cercanía de Dios. Antes, Dios estaba con ellos, ahora estaría en ellos. La relación ya no dependería de distancia ni de tiempo. Cualquier creyente, en cualquier lugar, podría vivir bajo la guía divina. Prepararlos para vivir sin su presencia física también significó enseñarles a discernir la voz de Dios. Jesús dijo que el Espíritu los guiaría a toda verdad. Esto implicaba aprender a escuchar, a obedecer y a confiar, incluso cuando no había respuestas inmediatas. La fe sin presencia física también exigía comunidad. Jesús no preparó discípulos aislados, sino un cuerpo. La iglesia nacería como el espacio donde la presencia de Cristo se manifestaría de forma colectiva. Vivir sin verlo físicamente no significaba caminar solos. Esta enseñanza corrigió la tendencia humana a depender excesivamente de líderes visibles. Jesús no quería seguidores dependientes de su cercanía corporal, sino discípulos firmes, guiados por el Espíritu y por la verdad. La ausencia física fortaleció la responsabilidad espiritual. Los discípulos entendieron esto después de Pentecostés. Ya no buscaban a Jesús para que resolviera todo, actuaban con autoridad espiritual. Sanaban, predicaban y enfrentaban persecución con valentía. La fe había madurado. Para el creyente actual, esta enseñanza es vital. Muchos desean ver para creer, pero Jesús enseñó a creer para caminar. La vida cristiana no se sostiene en experiencias visibles constantes, sino en una relación viva con Dios por medio del Espíritu. Vivir sin la presencia física de Jesús también implica confiar en su promesa de regreso. La ausencia no es definitiva. Jesús se fue, pero volverá. Mientras tanto, el creyente vive entre la promesa cumplida y la promesa futura. 12ª enseñanza, comió con ellos para afirmar comunión. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículos 30 y 41 al 43. Evangelio según Juan capítulo 21, versículos 9 al 13. Después de resucitar, Jesucristo eligió un gesto sencillo y profundamente humano para reafirmar la comunión con sus discípulos, sentarse a la mesa y comer con ellos. No fue un detalle menor ni una escena decorativa. En la cultura bíblica, compartir el alimento era señal de relación restaurada, aceptación plena y vínculo vivo. Jesús quiso dejar claro que la resurrección no rompió la comunión, la profundizó. El Evangelio según Lucas relata que, aun después de mostrar sus manos y pies, los discípulos seguían luchando para creer de tan grande gozo. Entonces Jesús pidió algo de comer y comió delante de ellos. Este acto tenía un doble propósito. Confirmaba la realidad de su cuerpo resucitado y, al mismo tiempo, devolvía la normalidad relacional que el miedo había interrumpido. Comer juntos era decir, sigo con ustedes. La mesa fue un lugar recurrente en el ministerio de Jesús antes de la cruz. Allí enseñó, confrontó, perdonó y acogió. Después de la resurrección, volver a la mesa significó continuidad. Jesús no regresó como un ser distante o inaccesible, sino como el mismo Maestro que compartía la vida cotidiana con los suyos. La comunión no fue reemplazada por solemnidad, fue afirmada con cercanía. En el Evangelio según Juan, Jesús prepara un desayuno a la orilla del mar. Él mismo enciende el fuego y pone el pan y el pescado. Este detalle es profundamente revelador. El resucitado no espera ser servido, sirve. La autoridad que venció a la muerte se expresa en humildad. Comer juntos, con Jesús sirviendo, redefinió la idea de grandeza en el reino de Dios.
La comunión alrededor del alimento también sanó heridas emocionales. Los discípulos habían huido, negado y dudado. Sentarse a comer con Jesús era una señal inequívoca de aceptación. No hubo reproches en la mesa, solo presencia. Dios restaura relaciones no solo con palabras, sino con gestos que comunican pertenencia. Este acto también disipó el temor. El miedo había llevado a los discípulos a encerrarse y a desconfiar. La mesa abierta rompió el aislamiento. Jesús mostró que la resurrección no crea distancia, sino acercamiento. Donde hay comunión, el temor pierde fuerza. Comer juntos reafirmó la identidad del grupo. Ellos seguían siendo discípulos, no observadores de un milagro pasado. La comunión no terminó con la cruz. Jesús no los dejó como seguidores de un recuerdo, sino como participantes de una relación viva. La mesa fue el espacio donde esa verdad se volvió tangible. Además, la comida compartida recordó enseñanzas anteriores. Jesús había hablado del pan de vida y del vino del nuevo pacto. Ahora, al comer con ellos resucitado, estaba mostrando que esas palabras no quedaron en el pasado. La vida que prometió seguía fluyendo en comunión con Él. La comunión también preparó el terreno para la misión. Antes de enviar, Jesús se sentó a la mesa. Esto revela una verdad espiritual clave. La misión nace de la comunión, no del activismo. Quien no aprende a permanecer con Cristo, difícilmente podrá representarlo fielmente. El acto de comer juntos también afirma la gracia. En la mesa no se exigieron méritos. Ninguno de los discípulos podía presumir fidelidad perfecta. Sin embargo, todos fueron invitados. La comunión de Jesús no se basa en el desempeño humano, sino en su amor redentor. Este gesto confronta una fe meramente individualista. Jesús no fortaleció a cada discípulo por separado, sino al grupo reunido. La comunión cristiana no es opcional, es esencial. La fe se vive mejor en mesa compartida que en soledad espiritual. La resurrección pudo haber elevado a Jesús a una esfera inaccesible, pero él eligió permanecer cercano. Comer con ellos mostró que la gloria no elimina la relación. Dios no se distancia cuando manifiesta poder, se acerca con propósito. Para los discípulos, esta comunión fue un ancla emocional. En medio de cambios radicales, la mesa compartida les recordó que Jesús seguía siendo el mismo en su amor. La estabilidad de la relación sostuvo la transición hacia una nueva etapa de fe. Este acto también anticipó la vida de la Iglesia. La comunión, el partir del pan y la cercanía fraterna serían marcas de los primeros creyentes. Jesús estaba modelando, después de resucitar, lo que debía caracterizar a su pueblo. La comunión alrededor del alimento también tiene un eco eterno. Apunta al banquete futuro del reino de Dios. Cada comida con el resucitado fue un anticipo de la comunión plena que vendrá. La mesa terrenal señaló hacia una mesa eterna. 13ª enseñanza. Demostró autoridad sobre lo visible y lo invisible. Evangelio según Juan capítulo 20, versículo 19. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículos 31 y 36. Libro de los Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11. Después de resucitar, Jesucristo comenzó a manifestar una autoridad que iba más allá de lo físico y lo comprensible. La Biblia registra que se presentó en medio de los discípulos con las puertas cerradas, no como un truco, sino como una revelación. Jesús estaba mostrando que la resurrección lo había colocado por encima de las limitaciones visibles sin dejar de ser real y corporal. El Evangelio según Juan describe que los discípulos estaban reunidos por miedo, con todo asegurado. Sin embargo, Jesús apareció en medio de ellos. No forzó cerraduras ni rompió barreras, simplemente estuvo allí. Este acto demostró que ningún obstáculo físico puede detener al Cristo resucitado. La autoridad de Jesús ya no dependía de condiciones externas. Este tipo de manifestación no era una ilusión ni una pérdida de corporalidad. Jesús seguía teniendo un cuerpo real, con heridas visibles, capaz de comer y de ser tocado. La autoridad sobre lo invisible no anuló lo visible, sino que lo trascendió. El cuerpo resucitado obedecía una realidad superior sin dejar de ser auténtico. Lucas registra que Jesús se apareció repentinamente mientras los discípulos hablaban, diciendo, «Paz a vosotros». La escena transmite una verdad inquietante. Jesús se mueve entre dimensiones sin anunciarse, sin preparación humana. El mundo visible ya no limitaba su presencia.
Él no estaba sujeto al espacio ni al tiempo como antes. En otro momento, al partir el pan con los discípulos de Emaús, Jesús desapareció de su vista. No salió caminando ni se despidió. Simplemente dejó de ser visible. Este acto no fue abandono, sino demostración de dominio. Jesús controlaba tanto su manifestación como su ocultamiento. Lo visible ya no lo gobernaba. Este dominio revela que la resurrección no fue solo volver a la vida, sino entrar en una autoridad glorificada. Jesús ya no estaba a merced del mundo físico. Él decidía cuándo mostrarse y cuándo no. Esto enseñó a los discípulos que la ausencia visible no significaba ausencia real. La ascensión refuerza esta enseñanza. Jesús fue levantado mientras ellos lo miraban, y una nube lo cubrió. No desapareció de manera misteriosa, ascendió con autoridad. Este evento mostró que el cielo y la tierra ya no estaban separados para él. Jesús se movía con autoridad plena entre lo terrenal y lo celestial. Los ángeles declararon que así como lo habían visto ir, volvería. Esto confirma que su autoridad no era temporal ni limitada al momento. El Cristo resucitado gobierna sobre lo visible ahora y sobre lo invisible eternamente. Su autoridad no disminuyó al irse, se estableció. Demostrar autoridad sobre lo invisible también implicó dominio espiritual. Jesús ya había vencido al pecado y a la muerte. Después de resucitar, esa victoria se hizo evidente. Las fuerzas que antes oprimían ahora estaban sometidas. El sepulcro vacío era la prueba visible de una victoria invisible. Esta enseñanza era esencial para los discípulos. Pronto enfrentarían persecución, cárceles y muerte. Jesús les mostró que aunque el mundo visible pudiera atacarlos, no tenía la autoridad final. El Cristo al que servían gobernaba sobre ambas realidades. La autoridad de Jesús también se manifestó en su capacidad de impartir paz en medio del caos. Aparecer en habitaciones cerradas no fue para asustar, sino para mostrar que su presencia atraviesa cualquier encierro humano. Ningún miedo, trauma o barrera emocional puede impedir que Él esté presente. Este dominio confronta una fe limitada solo a lo que se ve. Jesús enseñó que la realidad no se reduce a lo visible. Hay una dimensión espiritual gobernada por Dios, activa y poderosa. La resurrección abrió los ojos de los discípulos a esta verdad. La iglesia primitiva entendió esto con claridad. Predicaban con valentía porque sabían que su Señor no estaba restringido por prisiones ni por decretos humanos. La autoridad invisible sostenía su obediencia visible. Para el creyente actual, esta enseñanza sigue siendo vital. Aunque las circunstancias visibles parezcan cerradas, Dios sigue teniendo autoridad. Puertas cerradas no significan caminos cerrados cuando Cristo gobierna sobre lo invisible. La resurrección mostró que Jesús no pertenece solo al pasado histórico. Vive y actúa en una esfera que trasciende nuestra percepción. Su autoridad no se limita a lo que podemos entender o controlar. 14ª enseñanza. Aclaró que el tiempo de Dios no coincide con la expectativa humana. Libro de los Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Segunda epístola de Pedro capítulo 3, versículo 8. Después de resucitar, Jesucristo enfrentó una de las confusiones más persistentes del corazón humano, la urgencia por ver resultados inmediatos. Sus discípulos, aún impactados por la resurrección, le preguntaron si en ese tiempo restauraría el reino a Israel. La pregunta revela esperanza, pero también impaciencia. Jesús no negó el reino, corrigió la expectativa sobre el tiempo. La respuesta de Jesús fue directa y reveladora: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Con estas palabras, estableció un principio fundamental de la fe madura: Dios gobierna el calendario. La resurrección no aceleró los planes divinos para acomodarlos al deseo humano, los confirmó tal como habían sido determinados desde la eternidad. Esta enseñanza desmonta la idea de que un gran milagro obliga a Dios a actuar de inmediato en todo lo demás. Los discípulos habían visto al resucitado. Esperaban, lógicamente, un desenlace rápido y glorioso. Jesús les mostró que la victoria no elimina los procesos. El hecho de que Él viviera no significaba que todo ocurriría al ritmo de sus expectativas. Jesús no respondió con fechas ni con promesas inmediatas. En lugar de eso, redirigió su enfoque hacia la misión: recibirían poder y serían testigos. Esto enseña que cuando el tiempo de Dios parece lento,
no es una pausa vacía, sino un periodo de preparación. Dios no retrasa por descuido, forma por diseño. La diferencia entre el tiempo de Dios y la expectativa humana nace de una perspectiva limitada. El ser humano ve fragmentos, Dios ve la totalidad. La resurrección confirmó que Dios cumple sus promesas, pero no necesariamente cuando nosotros lo esperamos, sino cuando su propósito está completo. La cruz misma fue prueba de ello. El apóstol Pedro, años después, explicó esta verdad con claridad. Para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto no es una excusa poética, es una declaración de soberanía. El tiempo de Dios no está sometido a la ansiedad humana ni a la presión de resultados inmediatos. Jesús sabía que los discípulos enfrentarían persecución y demora aparente. Por eso aclaró desde el inicio que el reino no se manifestaría plenamente de inmediato. Esta enseñanza fue un ancla para la iglesia naciente. Les permitió perseverar sin desilusionarse cuando las promesas no parecían cumplirse al instante. La expectativa humana suele medir el éxito por lo visible y rápido. El tiempo de Dios mide por fidelidad y madurez. Jesús no quiso discípulos desesperados por señales, sino testigos firmes que confiaran aun cuando el cumplimiento pareciera lejano. La fe verdadera aprende a esperar sin abandonar la obediencia. Esta enseñanza también confronta la idea de que Dios está atrasado cuando no actúa según nuestro reloj. Jesús mostró que Dios nunca llega tarde. Lo que parece demora es, muchas veces, misericordia, oportunidad de arrepentimiento o preparación profunda del corazón. Al aclarar el tema del tiempo, Jesús protegió a sus discípulos del desaliento futuro. Cuando pasaran años sin ver la consumación total del reino, recordarían sus palabras. La resurrección garantizaba el final, el tiempo intermedio tenía un propósito formativo. Jesús también enseñó que conocer los tiempos no es tan importante como cumplir el llamado. La curiosidad por el calendario divino puede distraer de la obediencia diaria. Por eso, en lugar de responder cuándo, Jesús respondió que, recibir poder y testificar. Esta verdad sigue siendo incómoda para el corazón humano. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas y promesas cumplidas ahora. Jesús nos recuerda que el reino de Dios no se rige por la impaciencia humana, sino por la sabiduría eterna del Padre. El tiempo de Dios también revela el carácter del creyente. En la espera se forma la perseverancia, se purifica la fe y se profundiza la dependencia. Si Dios actuara siempre de inmediato, el corazón no aprendería a confiar, solo aprendería a exigir. La resurrección confirmó que Dios cumple todo lo que promete, aunque pase tiempo entre la promesa y su manifestación. El sepulcro estuvo sellado 3 días, la gloria vino después. El reino fue anunciado antes de la cruz, su expansión vendría después. El patrón se repite. Esta enseñanza libera al creyente de la frustración. No todo retraso es fracaso. No toda espera es señal de abandono. Jesús dejó claro que el Padre sigue gobernando aun cuando el cumplimiento no sea inmediato. La fe descansa en esa soberanía. 15ª enseñanza. Encargó una misión global, no local. Evangelio según Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Evangelio según Marcos capítulo 16, versículo 15. Libro de los Hechos capítulo 1, versículo 8. Después de resucitar, Jesucristo no limitó el alcance de su obra a un territorio ni a un grupo étnico. Al contrario, amplió el horizonte de manera definitiva. La resurrección no produjo un repliegue identitario, sino una apertura universal. El Cristo vivo declaró que toda autoridad le había sido dada y, sobre esa base, encargó una misión global, no local, que trascendiera fronteras, culturas y generaciones. El mandato de Mateo es contundente: id, y haced discípulos a todas las naciones. Esta frase marca un giro histórico. Hasta ese momento, el ministerio se había concentrado mayormente en Israel. Después de la resurrección, el mensaje se universaliza. La victoria sobre la muerte legitimó un anuncio que ya no podía quedar circunscrito a un solo pueblo. La salvación, ahora confirmada, debía ser proclamada a todos. Marcos refuerza esta amplitud al registrar:
Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El lenguaje no deja espacio para excepciones. Mundo y criatura indican totalidad. Jesús no encargó una misión selectiva ni cómoda, encargó una misión sin fronteras. La resurrección dio al mensaje un alcance acorde a su poder, universal. En Hechos, Jesús precisó la estrategia sin reducir el alcance. Dijo que serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No es una secuencia de exclusión, sino de expansión. La misión comienza cerca, pero no termina allí. El llamado local es el punto de partida, no el destino final. Esta enseñanza corrigió una expectativa profundamente arraigada en los discípulos, la idea de un reino centrado en una nación. Jesús no negó el valor de Israel, pero mostró que el plan de Dios siempre fue bendecir a todas las familias de la tierra. La resurrección confirmó ese propósito antiguo y lo activó con urgencia. Encargar una misión global también implicó confiar el mensaje a personas comunes. Jesús no esperó estructuras imperiales ni apoyos políticos. Confiar una tarea mundial a un grupo pequeño revela que el poder no está en la cantidad ni en los recursos, sino en la autoridad del resucitado y en la obediencia de sus enviados. La misión global exigía un contenido claro: hacer discípulos, enseñar y bautizar. No era solo informar, sino formar. Jesús no pidió difundir ideas, sino reproducir vidas transformadas. La globalidad del encargo no diluyó la profundidad del mensaje, la hizo necesaria. Además, Jesús prometió su presencia permanente: yo estoy con vosotros todos los días. Esta promesa es clave para una misión sin fronteras. La globalidad sería imposible sin una presencia que no dependa de la ubicación física. El resucitado aseguró acompañamiento constante mientras el mensaje avanzara por el mundo. La misión global también redefinió la identidad de la comunidad creyente. Ya no serían un grupo cerrado, sino un pueblo enviado. La Iglesia nace con vocación misionera. Cuando la fe se encierra en lo local, se debilita; cuando obedece el envío global, cobra sentido. Esta enseñanza confronta el temor a lo desconocido. Ir a todas las naciones implica cruzar barreras culturales, lingüísticas y sociales. Jesús no prometió comodidad, prometió autoridad y presencia. La resurrección garantizó que ningún contexto estaría fuera de su dominio. El libro de los Hechos muestra cómo los discípulos comprendieron el encargo. No se quedaron en Jerusalén indefinidamente. El mensaje cruzó Samaria, llegó a Antioquía, se extendió por Asia y Europa. La misión global no fue una idea, fue una práctica sostenida por la convicción de que Jesús vive. Encargar una misión global también implicó paciencia histórica. Jesús sabía que el avance sería progresivo. No exigió resultados inmediatos en cada nación, sino fidelidad constante. La globalidad no se logra de un día para otro, se construye con obediencia perseverante. Esta enseñanza protege al creyente de un cristianismo provincial. La fe resucitada no se reduce a la experiencia personal ni a la tradición local. Tiene un impulso hacia afuera. El Evangelio pierde su esencia cuando se guarda, la recupera cuando se comparte. La misión global también dignifica a cada cultura. Jesús no pidió uniformidad cultural, sino discípulos en todas las naciones. El mensaje es uno, las expresiones pueden ser diversas. La resurrección valida una fe que entra en cada contexto sin perder su verdad. Para el creyente actual, este encargo sigue vigente. La misión no se agotó con los apóstoles. Cada generación recibe la misma comisión, sostenida por la misma autoridad. La globalidad hoy incluye cercanía y lejanía, presencia física y testimonio cotidiano. Decimos esta enseñanza: prometió poder, no comodidad. Libro de los Hechos capítulo 1, versículos 4 al 8. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículo 49. Después de resucitar, Jesucristo fue absolutamente claro con sus seguidores: el camino que venía por delante no sería cómodo, pero sí estaría lleno de poder. Jesús no endulzó el futuro ni ofreció una vida sin conflicto. En lugar de prometer seguridad terrenal, prometió poder del Espíritu Santo, dejando claro que la misión no se cumpliría con comodidad humana, sino con fortaleza divina.
Jesús ordenó a sus discípulos que permanecieran en Jerusalén hasta ser investidos de poder desde lo alto. Esta instrucción es reveladora, porque muestra que el entusiasmo no era suficiente. Antes de salir al mundo, debían ser fortalecidos espiritualmente. El poder prometido no era para facilitar la vida, sino para sostenerlos en medio de la oposición. La promesa del Espíritu Santo no fue presentada como un accesorio opcional, sino como una necesidad vital. Jesús sabía que sin ese poder, los discípulos no resistirían la presión, el rechazo ni la persecución. La fe sin poder se agota, la fe fortalecida por el Espíritu permanece firme, aun cuando todo alrededor es adverso. Es significativo que Jesús no prometiera comodidad material, protección política ni aceptación social. No dijo que serían comprendidos ni celebrados. Dijo que serían testigos. Ser testigo implica exposición, riesgo y, muchas veces, sufrimiento. El poder prometido no era para evitar el conflicto, sino para atravesarlo con fidelidad. Lucas registra que Jesús habló de ser revestidos de poder. La palabra implica cobertura y capacidad. El poder de Dios no elimina las dificultades, pero capacita al creyente para enfrentarlas sin retroceder. Jesús no cambió el entorno, transformó a las personas que tendrían que vivir en ese entorno. Esta enseñanza confronta una idea muy extendida, que seguir a Dios garantiza comodidad. Jesús mostró lo contrario. La resurrección no fue un escape del mundo, sino el inicio de una misión dentro de él. El poder del Espíritu no se dio para vivir mejor, sino para vivir fielmente. La espera en Jerusalén también enseñó disciplina. Los discípulos querían actuar de inmediato, pero Jesús les pidió esperar. El poder de Dios no se activa por prisa humana. La obediencia precede al poder. La comodidad habría sido salir sin esperar, la fidelidad fue permanecer hasta recibir lo prometido. Cuando el Espíritu Santo descendió, no eliminó las amenazas externas. Al contrario, la persecución aumentó. Sin embargo, los discípulos ya no estaban paralizados por el miedo. El poder prometido transformó su carácter. El mismo grupo que antes se escondía, ahora proclamaba con valentía. Eso es poder, no comodidad. Jesús también dejó claro que el poder tendría un propósito específico, ser testigos hasta lo último de la tierra. No era poder para beneficio personal ni para prestigio espiritual. Era poder para servir, anunciar y perseverar. El Espíritu no vino para hacer la vida más fácil, sino para hacerla fructífera. Esta enseñanza protege al creyente de una fe centrada en el bienestar. El Evangelio no promete una vida sin problemas, promete una vida con sentido, aún en medio del dolor. Jesús nunca ocultó el costo del discipulado. La resurrección no eliminó la cruz, la colocó en un contexto de victoria eterna. El poder prometido también incluía capacidad para amar en contextos hostiles, perdonar en medio de la injusticia y mantenerse firme cuando todo invita a rendirse. Ese tipo de poder no se aprende en la comodidad, se manifiesta en la prueba. Jesús sabía que sus seguidores enfrentarían cárceles, juicios y muerte. Aún así, no ajustó el mensaje para hacerlo más atractivo. Prometió poder suficiente para no negar la fe. El poder del Espíritu no quita el sufrimiento, pero quita el temor que paraliza. Esta promesa también redefine el éxito. Para Jesús, éxito no era evitar dificultades, sino cumplir la voluntad del Padre. El poder prometido capacita para obedecer, incluso cuando obedecer tiene un precio alto. La comodidad busca evitar el costo, el poder permite pagarlo sin abandonar la fe. Para el creyente actual, esta enseñanza sigue siendo desafiante. Muchos buscan a Dios esperando alivio inmediato, pero Jesús ofrece algo más profundo, fortaleza interior, convicción firme y perseverancia. El Espíritu Santo no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al creyente. La resurrección confirmó que el poder de Dios es mayor que cualquier dificultad. Si Dios venció la muerte, también puede sostener al creyente en medio de cualquier prueba. El poder prometido no es teórico, es real y activo en quienes obedecen. 17ª enseñanza, bendijo antes de partir. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículo 51. Libro de los Hechos capítulo 1, versículo 9. Antes de ascender al cielo, Jesucristo realizó un gesto final cargado de significado eterno. Levantó sus manos y bendijo a sus discípulos. No se fue en silencio ni con distancia, sino impartiendo favor, paz y afirmación.
La última imagen que dejó no fue la de una despedida triste, sino la de un maestro que bendice a los suyos antes de partir. El Evangelio según Lucas declara que mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo. Esta frase es profundamente reveladora. Jesús no interrumpió la bendición para irse, se fue bendiciendo. Esto muestra que su partida no fue una ruptura, sino una continuidad. La bendición no terminó con la ascensión, quedó extendida sobre sus seguidores. En la Biblia, bendecir implica transmitir favor, identidad y propósito. Jesús no dejó a sus discípulos con instrucciones frías, sino con una cobertura espiritual. Antes de enfrentarse al mundo, necesitaban saber que no iban solos, que no estaban abandonados, que estaban respaldados por el favor de Dios. Es significativo que Jesús no recordara los errores pasados en ese momento. No mencionó las huidas, las dudas ni las negaciones. Eligió bendecir. Esto revela el corazón del Cristo resucitado. La gracia tiene la última palabra. La bendición selló la restauración que ya había comenzado. Bendecir antes de partir también fue una forma de afirmar identidad. Los discípulos no eran simplemente seguidores de un líder ausente, eran portadores de una misión viva. La bendición confirmó que seguían siendo escogidos, llamados y enviados. La partida de Jesús no los dejó huérfanos, los dejó afirmados. En Hechos, la ascensión ocurre ante sus ojos. No fue una desaparición repentina, sino un acto visible. Mientras lo veían elevarse, llevaban sobre sí la bendición del Maestro. Esto transformó la despedida en esperanza. No lloraron su ausencia, adoraron y regresaron con gozo a Jerusalén, como registra Lucas. La bendición también preparó emocionalmente a los discípulos. Jesús sabía que el cambio podía generar inseguridad. Por eso no se fue con urgencia, sino con intención pastoral. La bendición fue un ancla para el alma, una señal de que el amor de Dios no disminuye con la distancia. Este gesto conecta con una verdad profunda del carácter de Dios. Desde el inicio de la Escritura, Dios bendice antes de enviar. Bendijo a Abraham antes de enviarlo, a Moisés antes de confrontar a Faraón, y ahora bendice a los discípulos antes de enviarlos al mundo. La bendición precede a la misión. Bendecir antes de partir también reveló confianza. Jesús no dudaba de que cumplirían el llamado. La bendición no fue un deseo incierto, fue una declaración de respaldo. Dios no bendice lo que no está dispuesto a sostener. La postura de Jesús, con las manos levantadas, evoca la figura sacerdotal. Él actuó como mediador, impartiendo favor desde Dios hacia los hombres. Aún en su ascensión, Jesús ejercía su rol de intercesor. Su obra no terminó en la cruz ni en la resurrección, continuó bendiciendo. Este acto también cambió la manera de entender la ausencia. Jesús no se fue quitando algo, sino dejando algo. Dejó una bendición activa que acompañaría a sus discípulos en cada paso. La fe cristiana no vive del recuerdo de un pasado, sino de la bendición presente de un Cristo vivo. La bendición antes de partir fue una promesa silenciosa de continuidad. Aunque ya no lo verían físicamente, seguirían viviendo bajo su favor. La bendición conectó la etapa visible con la invisible, asegurando que la relación no se rompía con la ascensión. Para los discípulos, esta bendición transformó la espera. No regresaron a Jerusalén con miedo, sino con esperanza. La bendición les dio la certeza de que el tiempo de espera no era castigo, sino preparación. Dios bendice incluso los periodos de transición. Esta enseñanza confronta la idea de que Dios se aleja cuando cambia la etapa. Jesús mostró que los cambios no significan pérdida de favor. Al contrario, muchas veces Dios bendice antes de llevarnos a algo nuevo. La bendición es señal de aprobación, no de abandono. Para el creyente de hoy, esta verdad sigue siendo poderosa. Jesús no se ha ido sin bendecir a los suyos. Vivimos bajo esa misma bendición, enviada antes de su partida y sostenida por su intercesión continua. La fe se vive sabiendo que el favor de Dios precede cada paso. 18ª enseñanza, dejó claro que volvería. Libro de los Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Evangelio según Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Después de resucitar y ascender, Jesucristo no dejó a sus seguidores con una despedida indefinida ni con una esperanza vaga. Dejó claro que volvería. La Biblia no presenta la ascensión como un final abierto, sino como una pausa cargada de promesa. Jesús no se fue para desaparecer,
sino para regresar en el tiempo determinado por Dios. El relato de los Hechos muestra a los discípulos mirando al cielo mientras Jesús ascendía. En ese momento, dos varones con vestiduras blancas declararon que ese mismo Jesús, que había sido tomado al cielo, así vendría como lo habían visto ir. Esta afirmación elimina cualquier interpretación simbólica o espiritualizada del regreso. La promesa fue concreta, visible y personal. Es importante notar que la promesa del regreso fue pronunciada justo cuando los discípulos podían sentirse desorientados. Jesús ya no estaba físicamente con ellos. Sin embargo, Dios no permitió que ese vacío quedara sin respuesta. La esperanza del retorno fue dada como antídoto contra la incertidumbre. La fe cristiana no camina hacia la nada, camina hacia un encuentro futuro. Jesús mismo había hablado de esto antes de la cruz. En el Evangelio según Juan, aseguró que iba a preparar lugar y que volvería para tomar a los suyos consigo. Esta promesa no fue cancelada por la cruz ni modificada por la resurrección. Al contrario, la resurrección garantizó que el que prometió volver tiene poder para cumplirlo. El regreso de Jesús no fue presentado como una idea consoladora, sino como una realidad histórica futura. Así como la cruz ocurrió en un momento concreto y la resurrección fue real, el retorno también lo será. La fe cristiana se sostiene en hechos cumplidos y promesas pendientes, no en suposiciones. Esta enseñanza también dio sentido a la espera. Jesús no dijo cuándo volvería, pero dejó claro que volvería. De esta manera, enseñó a sus seguidores a vivir en expectativa fiel, no en ansiedad. El tiempo del regreso pertenece al Padre, pero la certeza del regreso pertenece al creyente. El anuncio del retorno también reafirma la justicia de Dios. La historia no termina con la ascensión ni con la expansión de la Iglesia. Termina con el regreso del Rey. Jesús dejó claro que el mundo no quedará sin rendir cuentas. Su regreso traerá restauración para los que creen y juicio para el mal persistente. Para los discípulos, esta promesa transformó la misión. No predicaban solo mirando al pasado, sino caminando hacia el futuro. El mensaje no era únicamente Jesús murió y resucitó, sino también Jesús volverá. Esta esperanza sostuvo a la Iglesia en medio de persecución y sufrimiento. La promesa del regreso también establece una ética de vida. Jesús volverá, por lo tanto, la manera de vivir importa. La fe no es pasiva ni indiferente. Saber que Cristo regresará impulsa a vivir con fidelidad, vigilancia y responsabilidad. La esperanza futura moldea la conducta presente. Esta enseñanza corrige una visión reducida del Evangelio. Jesús no vino solo a resolver el pasado del ser humano, sino a consumar la historia. La salvación no es solo perdón, es restauración completa. El regreso de Cristo es la culminación de todo lo que comenzó en la cruz. El regreso prometido también consuela al creyente que sufre. La injusticia, el dolor y la muerte no tendrán la última palabra. Jesús dejó claro que volvería para poner todas las cosas en orden. La resurrección fue el primer acto, el retorno será el acto final. Es significativo que los ángeles dijeran este mismo Jesús. No otro, no una energía, no un símbolo. El mismo que caminó, enseñó, murió y resucitó. La fe cristiana no espera una idea abstracta, espera a una persona viva. Esta enseñanza también protege contra el desaliento en la espera. Jesús sabía que el tiempo entre su ascensión y su regreso sería largo desde la perspectiva humana. Por eso dejó una promesa clara. La espera no es señal de olvido, sino parte del plan divino. La promesa del regreso conecta cielo y tierra. Jesús ascendió al cielo, pero no cortó el vínculo con la humanidad. Su regreso confirma que la historia humana le importa a Dios. El cielo no ignora la tierra, la redime. Para el creyente actual, esta enseñanza sigue siendo una fuente de esperanza firme. La fe no se apoya solo en lo que Dios hizo, sino en lo que hará. Jesús vive, reina y volverá. Esa certeza sostiene la perseverancia cuando las respuestas parecen tardar. 19ª enseñanza, transformó el miedo en valentía. Evangelio según Juan capítulo 20, versículos 19 al 23. Libro de los Hechos capítulo 4, versículos 13 y 20. Después de resucitar, Jesucristo enfrentó una realidad que dominaba el corazón de sus discípulos, el miedo. No era un temor abstracto, sino concreto y paralizante. Estaban encerrados, con las puertas cerradas, temiendo represalias.
La resurrección no los había convertido automáticamente en valientes. Fue el encuentro con el resucitado lo que inició la transformación. El Evangelio según Juan describe ese primer encuentro con una frase decisiva: paz a vosotros. Jesús no ignoró el miedo ni lo minimizó. Lo enfrentó con su presencia. La valentía bíblica no nace de la ausencia de peligro, sino de la certeza de que Cristo está presente aun cuando el peligro es real. Es significativo que Jesús se presentara en medio de ellos. No habló desde la distancia ni desde una posición elevada. Se colocó donde estaba el temor. Esto enseña que Dios no espera a que el miedo desaparezca para actuar, entra en él para transformarlo. La resurrección se volvió cercana, no teórica. Luego, Jesús les mostró las manos y el costado. Las heridas visibles cumplieron una función clave, recordaron que el miedo ya había sido vencido en la cruz. Si Jesús había atravesado la muerte y estaba vivo, entonces el temor humano perdía su poder absoluto. La valentía comenzó cuando entendieron que el peor enemigo ya había sido derrotado. El texto dice que los discípulos se gozaron al ver al Señor. El gozo sustituyó al miedo, no por un cambio de circunstancias, sino por una nueva convicción. La resurrección cambió la interpretación de la realidad. El peligro seguía existiendo, pero ya no dominaba el corazón. Jesús no se conformó con tranquilizarlos emocionalmente. Los envió. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta frase es clave. La valentía no se queda en el interior, se expresa en obediencia. Jesús no esperó a que se sintieran seguros, los envió con una misión que exigía coraje. Para sostener ese envío, sopló sobre ellos y habló del Espíritu Santo. La valentía cristiana no se apoya en la fuerza de voluntad, sino en el poder de Dios. Jesús sabía que el miedo regresaría si dependían solo de sí mismos. Por eso prometió una fortaleza que vendría desde lo alto. El libro de los Hechos muestra el resultado de esta transformación. Aquellos hombres que antes se escondían ahora hablaban públicamente, aún bajo amenaza. Las autoridades se sorprendieron al ver su denuedo. No era arrogancia, era convicción nacida de haber visto al resucitado. La frase "no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído" revela el cambio profundo. El miedo fue reemplazado por una necesidad interior de testificar. La valentía no fue una postura ensayada, fue una respuesta natural a una verdad incontrastable: Jesús vive. Esta transformación no eliminó las consecuencias. Los discípulos enfrentaron prisiones, golpes y rechazo. Sin embargo, el miedo ya no los gobernaba. La resurrección les dio una perspectiva más amplia que el peligro inmediato. Cuando la eternidad entra en la ecuación, el temor pierde su dominio. Jesús enseñó, con su ejemplo, que la valentía no es ausencia de temor, sino obediencia a pesar del temor. Los discípulos sintieron miedo, pero no se dejaron controlar por él. La diferencia fue la presencia viva de Cristo y la certeza de su victoria. Esta enseñanza confronta una idea equivocada de la fe: pensar que creer elimina toda inseguridad. La Biblia muestra lo contrario. La fe verdadera convive con el temor, pero no se rinde ante él. Jesús no prometió un mundo sin amenazas, prometió una valentía mayor que cualquier amenaza. La resurrección transformó el miedo porque redefinió lo que estaba en juego. Si la muerte había sido vencida, entonces ninguna amenaza terrenal podía tener la última palabra. La valentía cristiana nace de esa jerarquía de valores. Obedecer a Dios es más importante que preservar la comodidad. Este cambio también fue comunitario. Los discípulos no enfrentaron el miedo solos. La valentía se fortaleció en comunión, oración y testimonio compartido. Jesús no formó héroes aislados, sino un cuerpo que se animaba mutuamente en la verdad. Para el creyente actual, esta enseñanza sigue siendo profundamente relevante. El miedo sigue presente, al rechazo, a la pérdida, a la incertidumbre. Jesús no promete eliminar esos temores de inmediato, pero sí promete transformarlos cuando su presencia gobierna el corazón. La valentía que nace de la resurrección no es temeraria. Es humilde, perseverante y firme. No busca el conflicto, pero no huye de la verdad. Es una valentía que ama, perdona y permanece fiel aun cuando el costo es alto. 20ª enseñanza: mostró que el silencio de esos días también fue revelación. Libro de los Hechos capítulo 1, versículo 3. Evangelio según Lucas capítulo 24, versículo 45. Libro de los Hechos capítulo 1,
versículo 14. Después de resucitar, Jesucristo habló, enseñó y se manifestó, pero también guardó silencios. La Biblia no registra cada palabra ni cada momento de aquellos días. Y ese vacío narrativo no es descuido, es revelación. Dios también habla cuando no habla. El silencio de Jesús no fue ausencia, fue pedagogía divina para formar una fe más profunda. El libro de los Hechos afirma que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas y habló del reino de Dios. Sin embargo, no dice que hablara todo el tiempo. Hubo espacios de quietud, pausas entre apariciones, intervalos sin explicación. Ese ritmo enseña que la fe no se sostiene solo con información continua, sino con comprensión interior que madura en el silencio. El silencio de Jesús obligó a los discípulos a recordar. Ya no podían depender de preguntas inmediatas ni de correcciones constantes. Tuvieron que repasar lo oído, releer las escrituras y confrontar sus expectativas. El silencio activó la memoria espiritual. Muchas verdades solo se asientan cuando dejamos de oír y empezamos a meditar. Lucas registra que Jesús abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Una vez abierto el entendimiento, no saturó con más palabras. Permitió que el corazón procesara. El silencio fue el espacio donde la revelación descendió de la mente al alma. Dios no acelera la comprensión, la incuba. También hubo silencio para sanar emociones. Después del trauma de la cruz, el ruido constante habría sido abrumador. Jesús consoló, afirmó y luego dio espacio. El silencio no fue frialdad, fue cuidado pastoral. Hay heridas que no se sanan con discursos, sino con presencia tranquila y tiempo. El silencio preparó para la espera. Jesús habló de promesas futuras, especialmente del Espíritu Santo, pero no explicó cada detalle. Les pidió esperar. El silencio, entonces, se convirtió en entrenamiento para la fe paciente. Quien no aprende a vivir el silencio de Dios, se desespera en la espera de Dios. En Hechos se dice que perseveraban unánimes en oración. La oración comunitaria floreció en un contexto donde Jesús ya no hablaba continuamente. El silencio del Maestro impulsó la búsqueda. Cuando Dios guarda silencio, no nos aleja, nos invita a acercarnos más. El silencio también protegió del triunfalismo. La resurrección pudo haber generado euforia desmedida. Jesús evitó una sobreexposición que confundiera la victoria con espectáculo. El silencio mantuvo la sobriedad espiritual. La obra de Dios no se consolida en el ruido, sino en la obediencia discreta. Además, el silencio permitió que la revelación fuera relacional, no solo informativa. Los discípulos aprendieron a discernir la voz de Dios sin depender de la presencia física constante de Jesús. El silencio fue transición hacia una relación guiada por el Espíritu y la Palabra. El silencio de esos días también enseñó límites. Jesús no respondió todas las curiosidades, especialmente sobre tiempos y sazones. Al callar ciertos detalles, afirmó la soberanía del Padre. La fe madura acepta que no todo será explicado ahora. El silencio es una forma de confianza delegada. Este silencio fue, además, una invitación a la comunidad. Al no monopolizar la palabra, Jesús permitió que los discípulos dialogaran, oraran y se fortalecieran juntos. La revelación se compartió en comunidad. Dios usa el silencio para tejer unidad. El silencio también reveló que la misión no depende de instrucciones constantes, sino de convicciones claras. Jesús ya había dicho lo esencial. Ahora tocaba vivirlo. El silencio fue el momento de pasar del aprendizaje a la responsabilidad. En la Biblia, el silencio de Dios nunca es vacío. Es preparación. Como en el desierto, como antes de grandes movimientos, Dios guarda silencio para afinar el oído del corazón. Los discípulos aprendieron que el silencio no es rechazo, sino gestación. Este principio confronta nuestra ansiedad espiritual. Queremos respuestas inmediatas, confirmaciones continuas, señales constantes. Jesús mostró que hay temporadas donde el silencio es la respuesta. Y esa respuesta forma carácter, discernimiento y dependencia genuina. Para el creyente de hoy, esta enseñanza es crucial. Cuando Dios guarda silencio, no está inactivo. Está trabajando en lo profundo. El silencio revela lo que realmente creemos, lo que esperamos y en que confiamos cuando no hay palabras. Gracias por acompañarnos hasta el final de este mensaje. Si este contenido te ayudó a comprender mejor la palabra de Dios y fortaleció tu fe, suscríbete,
Dale me gusta y comparte para que más personas puedan escuchar estas verdades que transforman la vida. Déjanos tu comentario, queremos leerte y saber qué parte te habló más al corazón. Tu participación ayuda a que este mensaje llegue a muchos más. Y si hay algún tema bíblico que te gustaría que investiguemos y expliquemos con profundidad, escríbenos. Con gusto seguiremos compartiendo enseñanzas claras, fieles a la Biblia y llenas de propósito.